para De acuerdo. poder... Listo. Ok, bueno, entonces aquí vamos a iniciar con el contexto del número Avogadro. Bueno, y vamos a ver qué es eso. Entonces, la partícula más pequeña e indivisible le hemos llamado átomo, ¿verdad? Y los átomos tienen protones y neutrones. Ustedes dicen, uy, ¿para qué me están dando esta clase de química aquí hoy si estamos con la parte de medicina, salud y todo esto? Van a ver por qué. Entonces el número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones. También parte de esa masa atómica están incluidos los electrones, pero el mayor aporte de la masa está en los protones y neutrones. Entonces, por un acuerdo internacional, la masa atómica, o como también se le llama el peso atómico, es la masa de un átomo que se da en unidades de masa atómica, ¿verdad? Pero para esto se tuvo que hacer una convención. Entonces, una unidad de masa atómica es la masa exactamente igual a un doceavo de la masa atómica del carbono 12, porque el carbono 12 tiene 6 protones, 6 neutrones. Por ende, también tendrá 6 electrones, pero el aporte de la masa, perdón, ahí se me corrió un poquito. El aporte de la masa principalmente son neutrones y protones. También podemos hablar, y encontrarán en la literatura, masa atómica promedio, pero realmente acá lo que más interesa es este concepto. Lo que es masa atómica promedio, ya es tomando la abundancia de cada uno de los isótopos de cada elemento, pero bueno, realmente aquí el único isótopo que se usó como referencia fue el carbono 12, ¿verdad? Para referirnos a unidades de masa atómica. Entonces, cuando hablamos de unidades de masa atómica, realmente es una escala relativa. Es como decir el par, que se refiere a dos objetos, o la docena, que se refiere a 12 objetos. Entonces, los químicos, para medir ese número de átomos o moléculas, utilizamos lo que son moles. Pero esos moles van en función de la unidad de masa atómica y también en el número de Avogadro. Entonces, el número real de átomos en 12 gramos de carbono se determinó que es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, vean que es una cantidad enorme, realmente es enorme. Eso es como decir, si colocáramos unas naranjas en fila, desde la superficie terrestre hacia el espacio serían unos 14 kilómetros o 9 millas. Entonces, vean la gran distancia, ¿verdad? Que involucraría todo ese número de átomos. Pero esto a razón de los átomos y las moléculas siguen siendo muy diminutos. Entonces, ese número de Avogadro se conceptualizó. ¿Por qué? Porque la masa de esos protones o esos neutrones, inclusive el mismo electrón, era muy pequeña y necesitábamos algo con que poder tener una referencia un poquito más grande sin quitar la parte de medición. Entonces, eso también va unado de que es una masa tan pequeña, ¿verdad? Pero esa masa tan pequeña también involucra un volumen muy pequeño o una partícula muy pequeña. Llámese átomo o llámese molécula, ¿verdad? Entonces, eso también tenemos que verlo en la dimensión en función de la parte molecular, que es el interés acá. Por ejemplo, la molécula de glutatión, que ahí se las muestro, en función del poro del poro de la membrana. Ahora, estos poros de la membrana no necesariamente son rígidos. Pueden cambiar de tamaño, ¿verdad? Entonces, inclusive conversando con el doctor Ordóñez, digamos que una de mis teorías podría ser
y que tal vez es la forma en cómo se dijo, y es lo que también planteaba el doctor Castillo, es cómo nos dijeron las cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si la membrana, por así decirlo, ve un grupo de moléculas de agua, le va a decir, pase adelante, pero no va a ver lo que hay adentro, ¿verdad? Entonces es como, en cierta manera, engañarlo, pero dejó pasar una molécula muy útil. Así, digamos, a un grosso modo y muy empírico es como lo veo yo. Entonces, vean que un gramo, entonces, o más bien una unidad de masa atómica es 1,661 por 10 a la menos 24 gramos. Tratemos de ser o tratemos de cuantificar eso o de pesarlo. Por eso en una de las charlas, o más bien en una de las reuniones que habíamos tenido, yo les decía, es que tenemos que verlo en función de las partículas y no en función de la cantidad en gramos, porque si lo vemos en cantidad en gramos, no vamos a entender. Y también el doctor Luis Castillo dijo algo muy importante. A diferencia de lo que puede ser la homeopatía, aquí sí existen las moléculas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un gramo de glutatión hay 1,95 por 10 a la 21 moléculas de glutatión. Imagínense la cantidad que hay en un gramo. Y si eso lo aterrizamos al producto, el producto, a ver, en el producto dice que hay nanomizado 29,9 miligramos, pero ahí dice que es la suma de glutatión, L-cisteína, vitamina C cálcica y me faltó y la curcumina. O sea, que hay cuatro componentes ahí, ¿verdad? En forma nanomizada. Pero si nosotros nos vamos entonces a cuánto es equivalente, pero en glutatión, si fueran esos 29,9 miligramos, estamos hablando de 1,70 por 10 a la 21 moléculas. O sea, eso es como decir 1,700 y agréguele, serían uno, 2, 3. Le quitamos 3, 17 ceros más, o 18 ceros más bien. Entonces, vean la cantidad de moléculas que hay si lo viéramos solo en función de glutatión. Pero ese número de moléculas, habría que, si lo vemos en cuestión equimolar, o sea, que hubiese un número de moléculas igual de curcumina, de L-cisteína, de glutatión y de vitamina C, sigue siendo una cantidad muy grande, ¿verdad? Entonces, vean que en términos de moléculas sigue siendo una cantidad muy grande para el cuerpo. Entonces, de ahí que la concepción de vamos a tener moléculas, sí vamos a tener moléculas. Que hay muy poquita cantidad, sí, va a haber muy poquita cantidad, pero esa poquita cantidad va a representar muchas moléculas que van a estar distribuidas en el cuerpo y que esa cantidad de moléculas efectivamente puedan llegar a nivel intracelular. Entonces, eso es lo que yo les traía acá hoy para la conceptualización de número de moléculas en función de lo que es cantidad en términos de gramos, para que viesen la diferencia. Que aquí, para poder comprender esto, hay un acuerdo internacional para la comprensión de digamos, cuando son cosas muy pequeñas, cuando hablamos de moléculas, y cuando hablamos de cantidad, que también se nos escapa la comprensión. Y junto con esto, poder comprender la parte de nanomización. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Buenísimo, qué bárbaro. Es, es entender
la millonada de moléculas que llegan a cada célula en cada vez que tomamos nosotros un traguito. No lo tomamos, que lo permitimos que se absorbe en la mucosa oral, un traguito de NutriSwitch. Impresionante. Sí, imagínense que acá, bueno, yo lo estoy viendo en términos totales como si fuera equivalente de glutatión, ¿verdad? Estos 29,9 miligramos es curcumina, es vitamina C y es L-cisteína, ¿verdad? Pero vean que aquí si multiplicamos 1,70 por 10 a la 21, estamos hablando de 1700 y póngale ahí 18 ceros. Vean la cantidad de moléculas y divida eso entre cuatro componentes. Eso sigue siendo enorme en cantidad de moléculas. Ahora, en cantidad de gramos es ínfimo, es ínfimo. Por eso no podemos verlo de que, ay, sí, es que tiene muy poquito. Es que ese no es el concepto. El concepto es molecular. La molécula está ahí y está en una cantidad enorme. Sí, sí, es, es un montón, no, 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 no. Un montón, no, no, no. Bueno, eso es una presentación magistral. Creo que tenemos que leerla 4 o 5 veces más para poderla hacer más, más fácilmente manejable, pero la diferencia es enorme, enorme a cuando hablamos de miligramos o cuando hablamos de gramos en la cantidad de moléculas que realmente, con la que realmente va a contar una célula y por lo tanto un organismo. Por ejemplo, también para adicionalmente, vean que 29,9 miligramos, si lo pasamos a gramos, ¿cuánto es? Y que tiene esa cantidad de equivalentes moléculas. Estamos hablando de 0,0299 gramos. Es muy poquito, de cuatro componentes, ¿verdad? Porque ahí dice que hay 29,9 miligramos en nanomizados de, y ahí vienen los, indicando en la etiqueta los cuatro componentes. Que aún dividiendo eso entre cuatro, sigue siendo una millonada de moléculas por cada una. También hay una cuestión de agregar acá, y el doctor Castillo lo decía, es que todas estas moléculas, la curcumina, la vitamina C o el ascorbato de calcio, em, el glutatión y la L-cisteína forman muchos puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, eso también le da una particularidad a esa nanopartícula que queremos comprender y que es altamente biodisponible. Hoy los dejé mudos, qué pena. Doctor Nils, ¿y esos Sí, enlaces ayudan en la estabilidad dentro de esa forma de, digamos, de... nanomizada. Ajá, ok. Sí, porque Sí, inclusive yo hay una cuestión que viéndolo ya más detenidamente, tenemos puentes de hidrógeno, pero también estos puentes de hidrógeno son propios de la L-cisteína, que tiene el SH, ¿verdad? Así como lo que tiene el OH, que es oxígeno, hidrógeno, azufre, hidrógeno, todo eso también va creando un nivel de estabilidad y también en alguna de las formas o técnicas que se utilice en el producto, ayuda a la estabilización o como lo decía también el doctor Luis Castillo, que en el momento que nosotros lo ingerimos, eh, esa nanomización ayuda a que sea muy biodisponible. Entonces, una manera muy simple y que conversando con el doctor Ordóñez, yo lo veo como, en cierta manera,
si hay tanto potencial en enlaces de hidrógeno, que haya una cobertura de aguas, que aún así, aunque lo cubra, sigue siendo muy pequeña. Y vean que en una de las diapositivas, voy a cambiar acá, les había puesto que el tamaño del poro de una membrana celular es alrededor de 1 nanómetro, pero que puede cambiar ese tamaño de poro. ¿De qué tal? Recordemos que el agua per se, intracelularmente, es necesaria. Si en la célula B, mire, viene un conjunto de moléculas de agua empaquetaditas, abrió el poro y dejó entrar. Es una manera muy empírica, pero yo creo que nos ayuda un poco a racionalizar lo que es parte también de esa nanomización. Y otra de las cosas que ahora el doctor lo mencionaba, porque usamos agua ultra pura. Hay diferentes calidades de agua, pero en particular esta es ultra pura. O sea, es un agua que está libre de iones. Entonces, al estar libre de iones, hay menos interferencias para que esos enlaces de hidrógeno puedan darse. Eso es algo importante, que ahí va asociado a la pureza del agua, va asociado a la actividad, pero la actividad va asociada también al número de partículas iónicas cargadas, que no es el caso de acá, ¿verdad? Digamos, como puede ser sodio, que el sodio lo encontramos por todo lado, que podría ser potasio, o otro tipo de iones que no hacen de nuestro interés. Entonces, ahí sumamos otro factor más. No es un agua pura, es un agua ultra pura también. Todo tiene una razón de ser Todo en el tiene una proceso. razón de ser, exactamente. Es el Y caballo de como, Troya, pero bueno, el sí, bueno. porque Sí, exactamente. como veíamos cuando el ingreso de glutatión se hace por vía endovenosa, costosa, dolorosa, a veces difícil encontrar la vena, en fin. Pero cuando hacemos el ingreso de ese glutatión, eh, tiene que desbaratarse cuando llega a la membrana celular en cada uno de sus aminoácidos, porque la membrana tiene receptores especiales para la glutamina, para la glicina y para la cisteína. Y adentro tiene que volver a reconstituirse. Y cuando uno se coloca una inyección de glutatión, va a tener una suplementación de glutatión por un tiempo, pero no podemos estar poniéndonos inyección de glutatión cada semana o cada 15 días. En cambio, con este producto anonimizado, que es muchísimo más económico, mucho más fácil, mucho más todo, podemos estar recibiendo la carga de glutatión cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, sin ningún problema. El doctor Villatoro. Eh, Mi participación es la siguiente, es también con el fin de que, como es una nutrición celular, cubre las necesidades y con esa cantidad, pues ¿para qué queremos más, no? Si al final se va a desechar. Finalmente lo que se trata es la biodisponibilidad que tiene y la eficiencia con que trabaja. Eso es, yo creo, lo más importante. En la cuestión preventiva y cuando aumentamos dosis para casos ligeramente afectados o para casos severos, pues ahí se ve cómo es que cómo se trabaja y cómo funciona y hay respuesta, ¿no? Entonces, aquí anoche yo discutía con un médico que está en otra empresa, también de nanotecnología, donde yo estuve, y finalmente yo le decía, bueno, ¿por qué no lo pruebas y haces un comparativo? Y te aseguro que es mucho más eficiente. Como el doctor Marco Marín había visto una respuesta rápida en 15 días en un padecimiento de una chica de psoriasis y él trata puro pie diabético. Entonces yo le mostré una evidencia de un pie diabético de 4 fotos que por ahí está también y le dije, pruébelo y vas a ver, le digo,
el resultado que vas a tener mucho más eficaz. Y él me decía, es que no, yo no quiero cambiar, que aquí para allá. Entonces le digo, mira, pues para empezar, yo te invito a que lo pruebes. Y como bien dijo el doctor Luis Ordóñez, finalmente, pruébalo tú y vas a ver el resultado que te va a dar, ¿no? Porque él corre, sale a correr, le digo, mira, haz lo siguiente, pruébalo por un mes. Y si no te garantiza, le digo, como nuestra garantía, yo te devuelvo tu dinero de 2 dosis que te apliquen y diario. Entonces, aquí estamos viendo lo que usted nos explicó, doctor Neil, pues es fundamental, ¿no? ¿Para qué queremos más si la cantidad es adecuada y está demostrado científicamente con el número de abogados y lo que nos da? Pues ¿para qué le ando buscando? O sea, más evidencia de la parte científica y probada y de nuestro producto, pues finalmente es que funcionan a Sí, todo esto. lo que decía el doctor Ordóñez la vez anterior, aquí no estamos hablando a nivel energético homeopatizado. No, yo puedo cuantificar, teniendo las técnicas sensibles, puedo cuantificar cuánto hay, porque si hay un cuánto hay, ¿verdad? Porque ahí están las moléculas, ¿verdad? Y algo muy importante que dijo el doctor Villatoro, yo el año pasado le regalé a unas amigas como regalo de Navidad el Nutri-Skin y están fascinadas, fascinadas. Tienes, es una maravilla. Yo me veía aquí y están fascinadas, fascinadas, simplemente fascinadas. Sí, finalmente lo que se trata es de ver la eficacia del producto y su eficiencia en respuesta de lo que es, del origen del problema que tengan. Sí, yo se los di, bueno, de regalo, no les prometí ni días ni nada. Bueno, este es su regalo, toma el regalo de Navidad y eso se aplica así, así, así. Y ellas mismas me han dicho, Niels, qué producto, que es una maravilla. Gracias.